Nosotros somos Roe en Obra, y esto es Voces en Obra, episodio 1 con la Arqui, Julia Cotti, y su historia con la importancia del diseño comercial y sustentable. Hola, bienvenidos a Voces de Obra, un espacio creado por Roe, donde platicaremos con profesionales del mundo de la construcción para conocer sus historias, compartir experiencias y aprender de quienes están construyendo el presente y el futuro de nuestra industria. Yo soy Bogar Hernández, y en cada episodio tendremos conversaciones que buscan inspirar tanto a estudiantes como a profesionales y a cualquier persona apasionada por la construcción. En este primer episodio nos acompaña la Arqui Julia Cotti, con quien hablaremos sobre su trayectoria, su visión de la arquitectura y las experiencias que la han llevado hasta donde está hoy. Arquitecta Julia, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir este espacio con nosotros. Me gustaría empezar conociendo un poco más sobre el inicio de tu historia. Creo que todos tenemos un momento en el que descubrimos aquello a lo que queremos dedicar nuestra vida. Y me gustaría comenzar precisamente por ahí. ¿En qué momento decidiste que querías ser arquitecta y cómo fue ese proceso para ti? La verdad que decidí ser arquitecta medio que a último momento. Para mí fue un proceso muy complicado porque considero que somos muy pequeños de edad a la hora de tomar la decisión de qué queremos ser para el resto de nuestras vidas. Yo en ese momento tenía 17 años, no tenía idea y de hecho no soy la misma persona que era en ese momento. Y para mí tenía mucho peso esa decisión, no quería equivocarme, entonces analicé cada una de las variables, los pros, las contras, hice un curso de orientación vocacional y fui descartando. Yo toda mi vida pensé que quería ser contadora y ese último año del colegio, del secundario, decidí que no me gustaba para nada, me parecía como muy encasillado. Lo mismo me había pasado con ingeniería, dije, bueno, podría estudiar ingeniería, seguro tiene mucha salida laboral, pero también sentía que me iba a encerrar y que yo era una persona muy sociable, que me gustaba crear y no me quería como encuadrar. Sentía como que la parte de ingeniería te encasillaba más dentro de un cuadrado y yo quería tener mi creatividad activa. Entonces, bueno, la verdad que no tenía mucha idea de si me iba a gustar o no, porque tampoco tenía mucha idea de qué se trataba, no tenía a nadie en la familia que sea arquitecto, entonces era un mundo desconocido y de hecho me hicieron como una pregunta de que no te meterías porque te da miedo lo desconocido o algo así, fue como, no, a mí no me da miedo lo desconocido y allá voy. Y bueno, ahí tomé la decisión de medio que después de analizarlo tanto, dije, bueno, a mí me gusta lo creativo, se supone que tiene un poco de la parte de ingeniería y me fui por ese lado. Todos pasamos por una etapa universitaria que, de una u otra forma, termina formándonos no solo como profesionistas, sino también como personas. Mirando hacia atrás, ¿cómo recuerdas tu etapa como estudiante? ¿Hubo algún proyecto, profesor o experiencia que cambiara tu forma de ver la arquitectura o que marcara el rumbo de tu carrera? Y mi etapa como estudiante tuvo muchos altibajos. Como para contarte un poco del proceso, el primer año fue muy filtro. Los profesores se encargan, como todo el mundo se anota, por lo menos en Argentina, mucha gente se anota en arquitectura porque no tiene como un curso eliminatorio, entonces todos entran. Y estaba como el preconcepto de que en arquitectura no hace falta estudiar porque es más práctica. Entonces mucha gente se anota. Y los profesores se encargan durante el primer año de hacértelo muy difícil para que el que quede realmente sea el que quiere ser arquitecto. Entonces, de hecho, me acuerdo la primer clase de arquitectura, nos dijeron, estábamos todos en un auditorio muy grande, nos dijeron, miren a su compañero de la derecha, miren a su compañero de la izquierda. Seguramente de acá a 6 meses no va a estar ninguno de los dos. Algo así fue como que en teoría el 50% de todas las personas que estaban en ese auditorio iban a dejar la carrera. Así que bueno, fue como muy fuerte porque era como, acá va a sobrevivir el más apto y literal el primer año lo sufrí mucho porque todo el tiempo te rompían maquetas en la cara, te hacían sentir como que no tenías idea de nada
y los profesores en vez de ser constructivos eran bastante destructivos. El primer año fue muy fuerte. Yo venía acostumbrada a sacarme las mejores notas, a ser abanderada y no tenía mucha tolerancia al fracaso. Y bueno, creo que eso me marcó bastante en el sentido de que me ayudó a amigarme con la posibilidad de que no todo es perfecto, de que hay un proceso de aprendizaje, de que cuando es más difícil el resultado se aprecia mucho más. Em, Sí, me marcó porque muchas veces pensé en dejarla, pensé en que no era buena para eso y bueno, es como que terminó sacando lo mejor de mí en el aspecto de seguir, de intentarlo, de poner la actitud, de pasar de largo y ponerle la mejor cara, de que te lo rompan y decir, bueno, voy a volver a intentarlo, de como a resistir, a volverte más fuerte. Creo que eso fue lo que más aprendí de la facultad y que realmente me terminé enamorando de la carrera porque después de tanto que te lo hacen sufrir, es como que realmente o la amás o la odias. Eh, y hoy en día no me imagino haciendo otra cosa que no sea arquitectura, o sea, nunca podría haber estudiado otra cosa que no haya sido arquitectura. Seguramente, hay muchos estudiantes de arquitectura e ingeniería viendo esta conversación y enfrentando los mismos retos que tú viviste en su momento. Si hoy pudieras sentarte a platicar con tu yo estudiante, ¿qué consejo le darías? ¿Hay algo que te hubiera gustado saber desde el principio? Bueno, si tuviera que darle un consejo a mi yo del pasado, cuando era estudiante, Em, creo que sería no confundir exigencia con falta de talento, em, como que no creer que no sos bueno por no saber hacerlo, sino que es parte del proceso. Creo que también no ser tan perfeccionista, poder darle más lugar al error, que eso no frustre, porque del error se aprende. Em, También no buscar que las cosas salgan perfectas, sino, por ejemplo, el plano hasta que no tenía la cota perfecta, toda la decoración, el adorno, la línea, no, capaz no lo entregamos y pasábamos de largo y quizás el foco estaba puesto en un detalle, por ejemplo, en el árbol y no en el bosque, ¿viste? Entonces, eso también. Em, que confíe en sí misma. Creo que la confianza también es parte o sea, la actitud y la confianza creo que son partes de llegar lejos, pero que todo lo que cuesta hoy termina construyendo un camino y esa persona que uno quiere ser. No sé si me explico con el consejo, si no en esta profundizo un poco más. Muchas veces pensamos que la inspiración de un arquitecto viene únicamente de otros arquitectos o de los edificios, pero la realidad es que las mejores ideas también nacen de lo que vivimos fuera del trabajo. En tu caso, ¿qué te inspira fuera de la arquitectura? ¿Hay algún hobby, experiencia o aspecto de tu día a día que influya en tu forma de diseñar o de ver el mundo? Fuera de la arquitectura, que no tiene nada que ver con arquitectura y que me inspira mucho, es el pádel. Estoy ya hablando de mí como persona, ¿no? No sé si esa es la pregunta en particular. A mí me inspira mucho el pádel, el deporte, porque también habla mucho de autosuperación y de autoconfianza. Entonces, todo lo que aprendo en el pádel, todo lo que el pádel me muestra, habla mucho de mi personalidad y muchas situaciones que vivo en la cancha reflejan situaciones que puedo vivir con un cliente o cuando me relaciono con un proveedor o lo que sea. Entonces, en el deporte creo que uno ve muchos rasgos de su personalidad y bueno, también me inspira mucho el autoconocimiento. Estoy muy metida en todo lo que es crecimiento personal, aprendiendo mucho sobre el control de las emociones y la confianza en uno mismo. Entonces, eso me inspira mucho a seguir creciendo y a seguir alcanzando nuevas metas. Y por el otro lado, me inspira mucho la parte de mi comunidad en redes sociales. Es como que construí un vínculo hermoso
Entonces, fuera de la arquitectura, que medio que está relacionado porque en mis redes se habla de arquitectura, eh, encuentro como un canal de inspiración constante porque todo el tiempo estoy buscando de qué forma puedo conectar y sorprender a la audiencia o traerle novedades o ayudar con lo que necesiten. Entonces, la parte de la audiencia y mi comunidad me ayuda, me inspira mucho. Y también me inspira el arte. Me gusta mucho la música, cantar y bailar. Ese es como un modo creativo, pero bueno, es más tipo hobby. Hay muchos estudiantes y arquitectos jóvenes que siguen este tipo de conversaciones con la intención de aprender de quienes ya tienen experiencia en la profesión. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los errores más comunes que ves al diseñar en quienes apenas están comenzando? ¿Y qué recomendaciones les darías para evitarlos y seguir creciendo como profesionales? Creo que el error que cometemos todos los estudiantes y arquitectos primerizos es ser arquitectos de papel y de diseño y no haber palpado lo que es ejecutar esas ideas. Creo que a veces está puesto el foco mucho en lo estético, en que se vea bien y no se piensa tanto en cómo se utiliza en la vida real o, por ejemplo, si vende o no un local comercial o cómo se habita. Em, es como que a veces me ha tocado desde mi lado como arquitecta cuando no tenía experiencia, que hacía diseños que después me rompía la cabeza tratando de pensar cómo ejecutarlos, o hacía fallas, cometía errores que se evidenciaban en la obra, y después me ha pasado al contratar dibujantes recién recibidos, que al revisar sus tareas me daba cuenta de que diseñaban cosas que luego en obra no eran fáciles de construir, eran poco viables o, por ejemplo, errores en medidas, cuestiones que no revisaban porque como quedaba en el papel, el error no se evidenciaba hasta que llegaba a la obra. Me ha tocado tener una dibujante que hizo una barra de 1,25 m, yo me enteré por no haberlo supervisado. Los clientes eran mucho más bajitos. Yo le pedí que lo revisara, o sea, yo se lo corregí para que revisara que la altura, que indicara que la altura de la banqueta sea una banqueta de estas sillas altas que se pueden regular en altura, porque la barra era baja, entonces una silla alta normal no quedaba bien. Y eso lo que hizo fue subir la barra y bueno, construyeron la barra súper alta y fue obviamente una pérdida de dinero, que eso para mí son de los errores más comunes, errores en medidas, errores de instalaciones y errores constructivos por haberse quedado siempre en el diseño y en el papel y no pensar que detrás de esto hay una ejecución, un proceso y dinero y tiempo. Digamos, en conclusión, falta bajar el diseño a tierra. Ahora me gustaría hablar de un tema que me apasiona y que considero muy relevante hoy en día: la relación entre la arquitectura, el branding y los negocios. Cada vez vemos más empresas que entienden que un buen diseño no solo es cuestión de estética, sino también de estrategia. Desde tu experiencia, ¿cómo influye el diseño arquitectónico en la identidad, el éxito y las ventas de un negocio? Bueno, también de arquitectura comercial y branding creo que te fui hablando un poquito en las respuestas anteriores, pero vamos a profundizar. ¿Cómo influye el diseño arquitectónico en el éxito o las ventas del negocio? Para mí es clave generar espacios que conecten con las personas, que generen una experiencia en el usuario, que eso quede en el inconsciente de una persona y sea relacionado a la marca. Entonces, un cliente que habita un espacio y le genera una emoción es un cliente que se va a acordar, este momento va a ser memorable y el día de mañana va a recordar la marca porque la va a asociar a esa emoción o incluso recomendarla. Y en ese caso se valida la marca a través de un diseño arquitectónico memorable y a su vez cómo influye en las ventas si uno va pensando el recorrido, si fuera por ejemplo retail, si uno va pensando en un recorrido
que vaya sorprendiendo al cliente, que lo vaya invitando a entrar. Después, por ejemplo, tenemos los artículos de impulso, diferentes sectores, diferentes efectos en la iluminación. Todo eso va jugando en el inconsciente de la persona para manipularlo a comprar. Después, por otro lado, si fuera en el caso de restaurante, eh, se puede generar espacios que generen una cierta atmósfera que te invite a permanecer, o espacios que sean de comida rápida que te inviten a irte, porque quizás la premisa de este local es ser comida rápida y vender en cantidad, versus un restaurante que su premisa es que no haya tanta rotación de personas, o sea, no haya tanta rotación de clientes, pero sí que el cliente permanezca y esté tan a gusto que siga consumiendo y no se quiera ir de ese lugar, quiera seguir siendo parte de esa experiencia. Entonces, depende mucho del objetivo de cada marca adecuar las decisiones de diseño. Digamos, todas las decisiones de diseño van a influir en la decisión de compra y en la forma en la que se mueve el consumidor, sea el rubro que sea. Uno de los aspectos que más llamó mi atención de tu trayectoria es que, siendo originaria de Argentina, has logrado desarrollar proyectos en México. ¿Cómo surgió esa oportunidad? ¿Qué fue lo que te motivó a expandir tu trabajo hacia México? ¿Y qué aprendizajes te ha dejado esa experiencia? La verdad que yo creo que fue destino el poder expandir mis trabajos en México. Em, Siempre quise vivir en un lugar con mar, eso fue como el disparador inicial. Y por oportunidades de la vida se dio empezar a trabajar en una universidad. Yo también siempre quise ser docente, era un deseo que tenía desde que estudiaba. Em, la docencia la tenía muy dentro mío y empecé a comunicárselo a toda la persona que conocía. Yo decía, sí, porque a mí me encanta la docencia, algún día quiero ser profe. Cuando hablaba con algún profesor le decía, ay, me interesaba mucho en qué me mencionaba, qué me contaba, y salía siempre el tema de la docencia. Y por abrir el diálogo sobre este tema, en una cena conocí al dueño de una universidad en la que terminé dirigiendo yo el programa de arquitectura, siendo yo la primera arquitecta y apoyando en la creación de 4 materias, que fueron las que luego impartí hasta 2024. Ahora estoy como en pausa porque me puse con otros proyectos personales, pero no abandono igualmente la universidad. Y bueno, desde 2021 empecé a dar clases de manera online para México. Y eso obviamente abrió un mundo de posibilidades. Empecé a estar en contacto con todos mis alumnos de todas partes del país y empecé a aprender un montón sobre la cultura, eh, bueno, sobre México en sí, sobre el territorio, sobre cada una de esas personas con las que empecé a conectar. Y me pareció fascinante. Y bueno, de ahí, por eso digo que fue medio destino, porque yo podría haber empezado a dar clases en Argentina y de repente empecé a dar clases, pero en México. Y como te mencionaba al principio del audio, a mí siempre me motivó el vivir en un lugar con mar y de estar en contacto con mis alumnos. Uno me mencionaba bueno, que en la zona de Tulum y Playa del Carmen había mucho trabajo, que me animara, que vaya, que seguramente íbamos a poder hacer algo juntos. Y bueno, dije, me voy por 3 meses a probar, a conseguir clientes y ver si eso motiva el viajar y el estar en México, pero lo pensaba más de manera flexible, el ir y venir. Y bueno, una vez que pisé territorio mexicano ya me atraparon y no quise irme. Pero como motivación siempre quise trabajar con muchas culturas, entonces al haberse dado esto de conectar con muchos alumnos y exalumnos, y conocer mucho sobre la cultura mexicana, sobre la arquitectura que se estaba desarrollando en las costas, las inversiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en México en comparación con otros países? ¿Qué diferencias destacarías, tanto en la forma de diseñar como en la manera de desarrollar los proyectos?
La verdad que yo estoy muy feliz. Mi experiencia en México ha sido hermosa, es hermosa, por suerte sigue siendo una realidad. Em, Me parece un lugar donde todo fluye. Em, Me ha tocado trabajar en otros lugares donde desde el idioma hasta la cultura es mucho más rígida y eso hace que uno no pueda ser realmente quien es para expresar su arte a la hora de diseñar o a la hora de construir. Y bueno, en ese caso en México me sentí como que seguía en mi casa. em, y ha sido muy, muy lindo, la verdad. Estoy muy feliz. Ha sido una hermosa experiencia. Cada país tiene su propia cultura, sus procesos y una forma muy particular de entender la arquitectura y la construcción. Desde que comenzaste a trabajar en México, ¿cuáles han sido los principales retos o diferencias que has encontrado, ya sea con los clientes, los procesos de diseño, la normativa o incluso durante la construcción? En cuanto a retos o desafíos, diferencias, eh, creo que puede ser algunas palabras donde nos costó entendernos. Creo que la zona donde me encuentro, que es en Ribera Maya, es medio complicado el proceso de la mano de obra. Es como que hay de todo, obviamente, pero me ha tocado dar con mano de obra no tan... Me ha tocado las dos cosas, matar con mano de obra excelente, que agradezco y digo qué bendición conocerlos y encontrarlos, y también me ha tocado como dar con mano de obra complicada, eh, y me ha costado como al ser mujer, joven y extranjera, el tener quizás respeto, el sentir un poco de respeto en la obra, pero eso ya venía arrastrado de, desde Argentina, digamos, ya ser mujer y joven hacía que sea un poco más difícil el rubro. Pero sí, yo creo que nada ha sido un tema de palabras o de que quizás te tienes que validar más al ser extranjera, porque estás aquí, como que a veces si hay prejuicio, ya cargas con ese peso y esa mochila, que no sé si ustedes le dicen mochila, pero bueno, cargas con esa cruz y del otro lado había un prejuicio, quizás se te cierran ciertas puertas. Entonces eso quizás puede ser uno de los desafíos más grandes, el dar con gente que o no le agraden los argentinos. Me ha tocado con un arquitecto dueño de una desarrolladora con quien yo quería hacer una sinergia laboral que no sé para qué me invitó a la entrevista laboral porque llegué y me dijo, a mí los argentinos no me caen bien. Y le dijo a la empleada, por favor, termina vos con ella y se fue. Y yo ni había dicho, Así que bueno, me ha tocado así ese prejuicio donde no se han dado la oportunidad de conocerme y por el otro lado me ha tocado, nada, todos mis amigos son mexicanos y me han abierto las puertas de su casa, me han presentado a su familia y son mi familia y mi hogar lejos de casa. Entonces, eh, la verdad que este ha sido uno, el que te contaba recién ha sido uno de 100 que he conocido. Por suerte no he tenido tantos retos porque me han abierto mucho las puertas. Creo que por un tema también de que vieron mis intenciones, que bueno, que había bondad del otro lado. Entonces, la verdad que no han sido desafíos. Y ahora sí, para cerrar este primer episodio de Voces de Obra, me gustaría terminar con una reflexión sobre el futuro. A lo largo de esta conversación nos compartiste parte de tu historia, tu forma de entender la arquitectura y la experiencia que has adquirido trabajando en diferentes contextos. Pensando en todo ese recorrido, ¿qué oportunidades ves hoy para los arquitectos jóvenes y para la arquitectura en México? ¿Hacia dónde crees que está evolucionando nuestra profesión? Y por último, si este episodio lo estuviera viendo la próxima generación de arquitectos e ingenieros que apenas comienza a construir su camino, ¿qué mensaje o consejo te gustaría dejarles? Creo que sería una gran forma de cerrar esta conversación con un consejo de una profesionista de tu talla. Y yo creo que México tiene muchísima oportunidad, hay mucha variedad y campos de aplicación, desde, por así decirte, el sargazo que está llegando en las costas para
cerró, que puede ser, hoy es una crisis y es un problema, pero de ahí puede salir una oportunidad, hasta, bueno, el desarrollo turístico, el desarrollo urbano, la aplicación de la cultura, que se refleje la cultura en cada comercio o en cada acción urbana. Yo creo que como consejo, eh, bueno, primero que hay muchísima oportunidad en todos los rubros y en todos los campos. Y el consejo sería ver qué le gusta a cada uno, en qué uno es bueno, en qué uno se siente bien diseñando, qué es lo que más lo apasiona y qué es lo que también la gente necesita del otro lado, ¿no? Entonces, cuando uno conecta lo que le gusta hacer con lo que otras personas necesitan, creo que ahí es la clave para alcanzar el éxito y aprovechar al máximo las oportunidades. Entonces creo que es muy importante estar en contacto con nuestro interior, y ese contacto con nuestro interior va a detectar luego cada una de las oportunidades que puedan surgir. Pero el mercado mexicano está siempre en crecimiento. Tenemos, bueno, ustedes tienen un país hermoso que está en contacto con muchas potencias, que está súper bien conectado, que tiene paisajes únicos, turismo, industria. Entonces se puede hacer de todo si uno es inteligente y sobre todo consciente de lo que va observando y de lo que va necesitando. Y bueno, es clave pensar más allá del diseño, esto que te mencionaba de que funcione y que trascienda. Bueno, espero que con esto haber respondido todas las preguntas y, y bueno, quedo al pendiente si necesitas que profundice sobre algún otro tema. Arquitecta Julia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros parte de tu historia, tu experiencia y tu visión sobre la arquitectura. Estoy seguro de que esta conversación dejará grandes aprendizajes e inspiración para todos los estudiantes, arquitectos y profesionales que nos acompañaron en este primer episodio. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos hasta el final y por ser parte del inicio de este proyecto. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros y que se lleven algo valioso para su camino profesional y personal. Esto fue Voces de Obra, un espacio de ROE Visión, donde damos voz a arquitectos, ingenieros y profesionales que, con su trabajo y experiencia, están transformando la manera en que entendemos y construimos nuestro entorno. Si les gustó este episodio, los invito a seguirnos en @visión_ROE, compartan este contenido y sigamos construyendo una visión, porque toda gran obra comienza con una gran conversación. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!